de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy estamos iniciando nuevamente un semestre más y para ustedes un paso más adelante en su carrera universitaria. Deseamos por parte de Universidad Rural de Guatemala que sea de mucho provecho este nuevo semestre. Vamos a iniciar con el curso de Ecología Humana y antes de ello vamos a tener una breve presentación sobre la hoja de vida del docente y de su servidor. Para los que tal vez no han tenido la oportunidad de poder conocerme en el semestre anterior, mi nombre es Miguel Francisco Granados Vallejo, soy ingeniero en gestión ambiental local y como parte de la trayectoria que ha marcado y que ha servido de base para precisamente la docencia, el día de hoy poder compartir un poco de los conocimientos que a lo largo de todo este tiempo he adquirido. Me he especializado en muchos temas con relación a la gestión ambiental como tal de mi carrera. Entre ellos tenemos a los sistemas de información geográfica que de alguna u otra manera pues hoy en día es uno de los temas por los cuales las personas pueden acercarse de un punto y conocer ya sea las diferentes instituciones de vegetación, crear mapas temáticos, ver la cobertura forestal, entre otras. Eso es lo relacionado a la especialización con respecto a los sistemas de información geográfica. De esa misma cuenta, pues, a modo de resumen, he tenido especialización en diseños comerciales, programas de responsabilidad comercial, campañas promocionales de posicionamiento y de gestión ambiental como tal. Dentro de la experiencia que les puedo comentar, gracias a la Universidad Rural de Guatemala por la oportunidad de alguna manera pues impartir docencia en esta casa de estudios y el día de hoy permitirme acercarme hacia ustedes y compartirles un poco. De esa misma cuenta también he incursionado en los sistemas de gestión dentro de Guatemala en muchas empresas y de ese mismo modo en empresas de Estados Unidos y México. He tenido a bien la oportunidad de ser educador ambiental y técnico documentador dentro de Guatemala, específicamente en fincas bananeras, dentro de los sistemas de gestión y certificación de este mismo modo. De esa misma cuenta también, una universidad del país, una universidad pública del país, tuve la oportunidad de formar parte del equipo laboratorista, y específicamente como técnico haciendo análisis, reportes, entre otros. Eso es parte de la hoja de vida que puedo presentar ante ustedes como su docente en el desarrollo de este curso de Ecología Humana. Vamos a iniciar de lleno con el curso. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y ante ello vamos a dar unas indicaciones para que ustedes las tomen en consideración al momento de estar en las clases. Primeramente, pues nuevamente un agradecimiento por formar parte de esta casa de estudios y por estar en este proceso de virtualización. En segunda instancia, vamos a poner a disposición de ustedes el correo para efectos del curso y preguntas que se generen a partir de esta, el correo sh007@urural.edu.gt. Usted con gusto puede hacerme llegar cualquier duda, consulta, sugerencia o comentario que tenga de la misma. De esa misma cuenta también exponemos ante ustedes que el único medio para poder realizar interacción por parte docente-estudiante es a través del correo electrónico. También las diapositivas o el material de estudio que el día de hoy estaremos presentando todos los docentes en el inicio del segundo semestre está disponible en la página de Universidad Rural de Guatemala y ese es el único medio por el cual usted puede obtener estas presentaciones. De esa misma cuenta yo sugiero a usted estudiante que pueda ir anotando algunos datos de interés que el docente en el desarrollo del curso y de la clase pueda mencionar y que no esté programado dentro de la clase, que pueda servir para archivo
de su estudio. Vamos a iniciar de esa misma cuenta con el curso de Ecología Humana. El curso, como bien lo saben, es Ecología Humana. El código es SH007 y la semana en la que estamos es la número 1. Con eso, pues de alguna manera vamos a desarrollar el tema principalmente de lo que trata el curso, de la parte medular del curso, que es el concepto de ecología, su origen y definición. También el concepto de ecosistema, factores bióticos, categorías de organismos, especies, población, comunidad y asociaciones alimentarias. Nuevamente, repito mi nombre para ponerme a disposición de sus órdenes. Mi nombre es Miguel Granados Vallejo y estaré en el desarrollo del curso de Ecología Humana. Vamos a dar inicio entonces con el objetivo de la clase. Sabemos que todas las clases en las que ustedes han estado tienen un objetivo y principalmente esto es para conseguir y alcanzar lo que se propone en la misma. El de Ecología Humana, para efectos del curso, es establecer los conceptos y definiciones de ecología, ecosistema y factores bióticos, así como categorías de organismos, especies, población, comunidad y asociaciones alimentarias. Vamos entonces a iniciar de lleno con lo que respecta a ecología. El día de hoy pues yo coloqué en esta presentación de una forma dinámica para que usted pueda entender parte de la historia, parte de la definición en lo que respecta a ecología y ecología humana respectivamente. Ecología, vamos a verlo, que no es más la especialidad que tiene como base específicamente en la naturaleza, en el estudio y en el análisis del vínculo que existe en sí entre los seres vivos, cómo es que ellos se van a relacionar, cómo ellos es de que de alguna manera pueden tener todos esos procesos biológicos, esas interacciones como parte de los factores que pueden tomar en cuenta. Vamos a ver posteriormente también qué factores, qué interacciones, qué relaciones son las que pueden tener estos seres vivos, cuál va a ser su desarrollo, cuál va a ser todo ese proceso que se da dentro de la naturaleza. Pero vamos a quedarnos entonces nuevamente a mencionar los factores, como se los dije, el clima, la geología, factores bióticos, factores abióticos, todo eso que se interrelaciona con la naturaleza, específicamente con la ecología. Vamos a leer lo que nos indica el concepto de ecología como tal, y es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación de factores bióticos, en los cuales se puede mencionar el clima y la geología, y los factores bióticos, organismos que comparten el hábitat. Si nos damos cuenta, tenemos dos factores que son muy importantes y determinantes en el desarrollo de un ser vivo. No podemos decir que un ser vivo se puede desarrollar si no existen, por ejemplo, factores abióticos. Hablemos de las plantas. Si estas plantas no reciben la energía solar por parte de este proceso, vamos a entender que no se va a poder realizar la fotosíntesis, pero en su efecto, si lo recibe, sí la va a poder realizar. Eso es lo que entiende la ecología, que en la naturaleza todo está íntimamente relacionado y todo tiene una función y una razón dentro de la misma. Usted podrá preguntarse, bueno, hay una piedra enorme, grande, en un barranco de un río, por alguna razón ha de estar ahí, pero la razón es de que estos han sido arrastrados por miles y miles de años, que no han sido llevados por el hombre, de alguna manera pues no han sido puestos por esa acción. Dentro de la ecología comprendemos que también tiene un origen. El origen, pues hay algunos autores que le atribuyen a este autor, biólogo alemán, Ernest Haeckel, del cual podemos decir que en la década de 1980 pues fue el que le atribuyó el término ecología como tal. Pero vamos a ver entonces el origen también como parte de la historia. Tenemos, gracias a
Charles Darwin principalmente, todos sabemos y reconocemos que él tuvo un ensayo en el cual detallaba el origen de las especies, y dentro de este ensayo como tal, los invito a poder leerlo. En este ensayo pues él detallaba los conceptos de ecología, todos estos procesos que se dan. Recordemos que él diagramó e ilustró todos estos procesos para poder ejemplificar de una mejor manera. Ahora vamos con ecología humana. Para entender el concepto de ecología humana tenemos que tomar en cuenta la definición de ecología. Ecología ya dijimos que es una ciencia científica, una ciencia auxiliar de la biología. Algunos autores le atribuyen a este como una ciencia auxiliar, pero en realidad la definición por parte de diversos autores puede estar relacionada a lo que mejor ellos tengan dentro de sus estudios. Ecología humana no es más que la relación que existe entre los seres vivos y el medio que los rodea, es decir, tomarlo desde una perspectiva más de manera social. Cómo es de que un bosque puede sobrevivir dentro de una inmensa ciudad. Un ejemplo bastante claro dentro de las grandes ciudades que pues, hoy en día tienen esa inclusión con la misma naturaleza. Dentro de la psicología social, dentro de la demografía y la geografía, específicamente cómo se ubican todas esas especies vegetales. Un ejemplo de ellos podemos tomar en cuenta los mapas, precisamente en los sistemas de información geográfica. Cuando nosotros utilizamos estos sistemas podemos darnos cuenta cómo es de que los bosques a nivel Guatemala están ubicados, y podemos darnos cuenta que dentro de la gran ciudad que es en la capital existe todavía parte de estos bosques. Tomemos en cuenta que Guatemala pues, es el tercer país a nivel latinoamericano en poder tener bosques de grandes extensiones. Un ejemplo claro es los bosques del Petén, y parte de toda esta conservación que hemos tenido a lo largo del tiempo, hoy en día pues se considera Guatemala como es. Pero retomando el tema de ecología humana, entonces atendemos al tema específico de geografía, cómo es de que se ubica toda esta, de alguna manera todo se relaciona. Vemos un mapa, un sistema de información geográfica, cómo es de que se va a ubicar las especies, podemos determinar cuánta especie vegetal, cuánta especie animal. Estos programas en sí van a definirlo por parte de la geografía, que es una herramienta muy útil para el estudio de la ecología humana. Vamos a tener entonces que la ecología humana también tiene relaciones dentro de las personas y el medio ambiente. Esta es una relación, persona-medio ambiente. Eso es cómo nosotros como seres humanos podemos conservar, cómo nosotros como seres humanos podemos de alguna manera preservar todos estos recursos que la naturaleza de alguna u otra manera pues nos presta, y que de esa misma cuenta nos sirve a nosotros para poder sobrevivir. Suena radical la parte de sobrevivir, pero imagínense, si no existieran las cantidades de árboles que existen en nuestro país, ¿creen que tendríamos las mismas temperaturas? ¿Creen que podríamos tener las mismas especies endémicas, las mismas especies que existen dentro de nuestro país? Que gracias, por supuesto, a la interacción entre la migración, entre el acercamiento que han tenido estas por parte del lado norte y el lado sur de América, pues esa es la parte de la interacción. Tomando en cuenta también factores como el aire, cómo es que nosotros contribuimos a conservar la calidad del aire. Únicamente no basta con realizar estudios de la calidad del aire, medir cuánto es de que las partículas en suspensión pueden estar afectando a los procesos biológicos. Es también implementar medidas para poder mitigar estos efectos, estos impactos que tienen sobre la naturaleza. Con respecto al agua, sabemos muy bien que Guatemala pues cuenta con una vasta extensión y vasta red hidrográfica dentro de nuestro país, además de atribuirle un número bastante grande de un sistema lacustre como tal. Recordemos que Guatemala tiene 7 lagos, de los cuales pues provee servicios y bienes ambientales tanto a las poblaciones como a la misma naturaleza.
Esa es la relación básica entre ecología humana, la relación que existe entre persona y medio ambiente. Si no existieran, pongamos un ejemplo, el lago de Atitlán, que de alguna manera se contaminara. Recordemos que el lago de Atitlán, además de prestar bienes y servicios, es una fuente de empleo, es una de las fuentes más grandes del turismo que tenemos en el país. Si nosotros tenemos acciones negativas, pues en algún momento esto, la naturaleza nos lo va a demandar. Van a bajar los niveles de turismo, por ende la economía se viene abajo el suelo. Entonces vemos cómo es de que la ecología humana también se relaciona con la economía, atendiendo al tema de la sociología, cómo es de que todas esas interacciones dentro del sistema pueden darse. Estructuras físicas que lo que incluye ha sido construido por el ser humano. Dentro de las formaciones que el ser humano pues ha tenido parte, han sido de alguna u otra manera apoyo esos esfuerzos que ha realizado la humanidad por preservar estas especies. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, estas extensiones grandes que podemos atribuirle al hábitat de las mariposas. Esto con la finalidad de conservarlas y preservarlas. Otro ejemplo son los famosos aviarios, que son precisamente para poder conservarlas, pero además de conservarlas, poderlas de alguna manera reproducir y que estas especies puedan continuar con el desarrollo de sus procesos dentro de la cadena alimenticia y de la red trófica, que lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de estas interacciones se incluye la ecología humana. Para hablar entonces un poco de origen, de definición sobre ecología como tal, tenemos que la ecología se deriva de los griegos, oikos y logos. Atendemos entonces a que oikos significa casa u hogar y logos es el estudio tratado. Podemos decirlo entonces y usted podrá decir, bueno, la ecología es el estudio de la casa. Efectivamente, ¿cuál es nuestra casa en este momento? No podemos decir, es la que se ubica en la 7ª calle, 13 avenida, no. Nuestra casa específicamente es el planeta Tierra y ese es el estudio en el que se enfoca la ecología como tal, en conservar, en analizar, en preservar, en presentar todas esas acciones para poder continuar viviendo dentro de esta casa que es el planeta. Recordemos que en la zona en la que estamos es una zona tropical, por lo que está rica en especies vegetales, animales, en el sistema lacustre. Guatemala es uno de los países que, lo vuelvo a mencionar, tiene una amplia red de un sistema hidrográfico, es decir, tiene excelentes ríos que de alguna manera prestan esos bienes y servicios. Tenemos ríos muy caudalosos, tenemos un sistema montañoso bastante grande que proviene precisamente desde el sur de América, con todo este sistema montañoso de los Andes, que ingresa a Guatemala como parte de otros dos sistemas, que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver entonces lo que nosotros conocemos como ecosistema. Muchas veces la palabra ecosistema se le atribuye a el hogar, la parte en la que se desarrolla un organismo, pero ecosistema es en realidad un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. Es decir, les propongo un ejemplo para que quede un poco más claro. Dentro de su hogar, usted convive con su familia. Su familia van a ser esos organismos vivos y el hogar va a ser el hábitat o el biotopo. Esa combinación de su hogar físicamente y su hogar como personas va a llamarse entonces ecosistema. Se lo pongo de esta manera para que pueda ser entendido de una mejor forma, porque muchas veces podemos confundir el término ecosistema con hábitat. Entonces, para que quede más claro, atendemos eso. Organismos va a ser todas esas interacciones. Puede ser, y vamos a proponer otro ejemplo, dentro de la selva del Petén, por ejemplo. Tenemos
la extensa selva de Petén como el hábitat, toda esa parte tropical de árboles enormes que de alguna manera prestan esos bienes y servicios nuevamente, y todos esos organismos vivos que se pueden ver debajo de la tierra, sobre la tierra, en los sistemas lacustres, en los sistemas, en los ríos, por ejemplo, va a ser todos esos organismos. Todo eso se le va a denominar ecosistema. Pero recordemos que dentro de un ecosistema van a incluirse también los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son todos aquellos que poseen vida. Son aquellos que de alguna u otra manera están contemplados dentro de la clasificación de los reinos de la vida. Un factor biótico, usted me podrá decir, bueno, puede ser un gusano, por ejemplo. Efectivamente, ese gusano ayudará a que de la cadena alimenticia y la red trófica se mantenga estable. ¿Cuál es el origen de la palabra ecosistema? Recordemos que de alguna u otra manera, pues todos estos términos, todas estas definiciones tienen un origen, y parte de ese estudio es precisamente el origen, de dónde proviene. Esto fue introducido desde 1935. Tal vez usted podrá decir, bueno, es poco tiempo, en realidad se sabe que existen más, pero no se conocía antes de ese tiempo que la relación de estos seres vivos con el hábitat, con los biotopos, se le denominaba ecosistema. No fue hasta entonces que el ecólogo inglés, Huxley, que puede ser el que de alguna u otra manera afirmó que existen estas relaciones, estas interacciones como tal, y ejemplificó entonces a las plantas, a los animales, a las bacterias, al reino protista, a los hongos, a todos esos procesos que se dan dentro de la naturaleza, que de alguna u otra manera van a formar parte de la comunidad que atiende también a los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Cuando nos referimos a los flujos de energía es la forma en la que es captado, por ejemplo, la energía solar por parte de los árboles, que a su vez estos árboles pues la transforman realizando la fotosíntesis, beneficiando el sistema como tal, dándonos oxigenación, y esto dando origen a que puedan otras especies poblar estos lugares. Cuando hablamos también de ecosistema podemos atender firmemente a dos factores muy importantes, que ya hablamos de uno, pero vamos a hablar entonces de los abióticos y vamos a contemplar nuevamente los factores bióticos. Dentro de los factores abióticos podemos tomar en cuenta los minerales del suelo, que estos contribuyen en gran parte a que las formaciones geológicas puedan sostenerse a lo largo de todo este tiempo. Al agua como el líquido vital para la sobrevivencia no solo de animales, sino que de plantas e incluso de la vida humana. Al aire, esa calidad que le permite, por ejemplo, a las grandes ciudades, que gracias a los diferentes ecosistemas puedan subsistir y puedan realizar sus actividades normalmente. Al viento, que de alguna manera pues va en función del aire. Recordemos que hay áreas en las que los vientos son muy pronunciados. Las partes del este de Estados Unidos pues podemos notar que estos vientos pues pueden convertirse en fenómenos naturales muy drásticos, muy radicales, que pueden perjudicar a la vida humana y a la vida animal como tal. La luz y el calor son dos temas que van muy relacionados específicamente a cómo es de que se da toda esa interacción. Recordemos que la vida dentro de la naturaleza no puede ser posible si no existe una fuente lumínica, y con eso no le estoy diciendo que exista tal vez un foco dentro de toda la selva, no, que exista esa fuente, y vamos a atender ahora al término calor, esa fuente calorífica. ¿Cuál es esa fuente? Es el sol. El sol pues nos va a proveer de esa luz, de ese calor, de ese alimento para las plantas. Si no existiera el sol, de alguna manera la vida no fuera posible dentro de la tierra.
fuera de alguna manera un país frío. Posicionemos entonces a la Tierra en el lugar de Plutón. ¿Qué pasa? El Sol emite pues ese calor, esos rayos solares, que de alguna manera llegan a los primeros planetas, Mercurio, Venus, Mercurio, y luego está la Tierra. Pero la Tierra está en un lugar, en una posición privilegiada, porque no tiene ni tanta luz calorífica por parte del Sol, ni está demasiado congelado. Por eso es que es posible la vida tropical dentro de la Tierra, y esa diversidad de especies, esa diversidad de ecosistemas se da gracias a estas fuentes. No está de más decir que la Tierra pues necesita de un equilibrio para poder sobrevivir, un equilibrio tanto de energía solar como de los ecosistemas que de alguna manera atienden a los climas fríos. Pongamos un ejemplo: ¿qué pasaría si un oso polar no puede desarrollar, de alguna manera no puede desarrollarse dentro de un clima tropical? Sabemos y entendemos que su hábitat en sí es el clima con temperaturas extremadamente bajas. Entonces esa es la interacción que existe por parte de la luz y el calor. Ahora vamos a ver entonces a los factores bióticos, que ya los definimos, ya sabemos qué es en realidad lo que atiende a estos factores. Tomemos en cuenta que los factores bióticos podemos clasificarlos entre microorganismos, plantas y animales. Estos microorganismos no pueden ser vistos a simple vista, y por ello se ha dado una clasificación dentro de los mismos reinos. Por ejemplo, los hongos, que algunos sí pueden ser vistos por el ojo humano, las bacterias, las algas, los virus. Hablemos de las bacterias. Las bacterias usted no puede verlas en este preciso momento con la ayuda de la vista, aunque tengamos una perfecta visión, no la podemos ver. Estos solo pueden ser vistos a través de un microscopio, y es ahí donde nosotros vamos a ver entonces cómo es de que ellos interactúan dentro de ellos mismos, cómo es la vida de una bacteria como tal. Las algas de alguna manera pues tienen su lado positivo y su lado negativo. Las algas son especies que demandan mucha luz, mucho calor para poder dar ese equilibrio dentro de los sistemas lacustres. Los virus pues que en realidad inicia como lo vamos a ver más adelante, como procesos dentro de los mismos seres, que inicia como una pequeña infestación y termina en una infección, que en algunos casos pues de alguna manera puede ser mortal. Hablemos de otros de los factores bióticos, como lo son las plantas, perdón. Las plantas entonces entendemos como la especie vegetal que indudablemente predomina en nuestro planeta Tierra. Después, el agua, las especies vegetales son las que predominan dentro de nuestro planeta, y no descartando las especies animales. Reconocemos entonces, atendiendo a estos dos últimos, que en el mundo existen 1.9 millones de especies registradas, catalogadas como tal. Eso que no sabemos en realidad cuántas más no han sido estudiadas, porque únicamente reconocemos este 1.9 millones como parte de las especies que están en la superficie y en parte de los océanos. Desconocemos que se han hecho estudios que el hombre efectivamente desconoce de las especies que predominan dentro de las profundidades del océano. Recordemos que no se ha tenido la capacidad de poder explorar estas áreas como tal, pero ese 1.9 millones entonces que lo podemos atribuir como parte de estos factores bióticos. Vamos a ver entonces las categorías de los organismos. Para poder categorizar estos organismos existen diferentes autores que le atribuyen también diferentes, de alguna manera, sentido al
desarrollo de la vida de un organismo como tal. Se los coloqué de una manera gráfica y de una manera textual para que ustedes tengan archivo para poder estudiar en sus evaluaciones y que de alguna manera no les sea tan complejo estar repitiendo los videos para poder escucharme y decir, por ejemplo, qué es una especie, qué es un género, qué es una familia, pero para ello le coloqué de manera textual la información. Vamos a hablar desde lo más complejo, desde el nivel más alto, el dominio. El dominio no va a ser más que la categoría que se va a separar en realidad a los seres vivos por las características celulares. Luego de tener ese dominio vamos a tener el reino, que es la categoría que en realidad va a dividir a los seres vivos por su naturaleza en común. El filodivisión va a ser la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. La clase, los filos o divisiones, que también se pueden denominar de esta manera, van a ser los que se dividen en realidad por las características más comunes que hay entre ellos. Si nos damos cuenta, no podemos categorizar a un organismo solo con tener un dominio, porque un dominio pues es muy complejo, o solamente tener un reino, o solamente tener un filo. Para categorizar estos organismos tenemos que detallar todas estas clasificaciones y nos vamos a ir entonces a la categoría básica, a la especie. Es allí donde nosotros podemos decir, bueno, podemos categorizar, por ejemplo, si tenemos una nueva especie, vamos a categorizar esta nueva especie. Vamos a poner un ejemplo. Se descubrió que en el fondo del océano, en las profundidades, pues se encontró esta nueva especie. Le llamamos especie, pero en realidad estamos errando al poder decirle especie porque no lo estamos categorizando. En su lugar podemos definirlo como encontramos este organismo que previo a los estudios vamos a determinar si tiene vida, si forma parte de los factores abióticos, de los factores bióticos como tal. Es allí donde podemos decir que la especie es la categoría básica, la categoría que de alguna manera es utilizada para referirse a un grupo de individuos. Entonces, atendamos a esta parte, grupo de individuos, la categoría de organismos, proponiendo el ejemplo que se encontró una especie, un organismo. Si se encontró solo uno, pues puede ser un organismo, pero si ya se encuentran diversos ejemplares de este organismo, podemos definirlo como individuo para poder analizar las características que de esa manera permita ver si existe descendencia fértil, es decir, si puede tener la capacidad de reproducción. Ahora pues vamos a entrar a uno de los temas medulares también, que de alguna manera forman parte de este curso como tal. Vamos a atender entonces a término especies. Especies no es más que el conjunto de poblaciones naturales de individuos, que esto nos incluye a nosotros como seres humanos, a los animales, a las plantas e incluso a los minerales, que tenemos características semejantes. Por eso es de que el ser humano se le denomina como una especie. Si nos damos cuenta, ¿cuáles son esas características que de alguna manera nos definen como seres humanos? Bueno, los seres humanos poseemos dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores, poseemos una capacidad de poder desarrollar, una capacidad de poder analizar, esa capacidad de poder crear. Esa es una de las características que nos definen como especie dentro de los seres humanos. Hablemos de los animales. Bueno, algunos poseen 4 patas, otros poseen 2 patas, otros poseen 4 pares de patas, atendiendo los arácnidos, por ejemplo. Entre las plantas, la mayoría pues son de origen verde, de color verde, por ejemplo, atendiendo al proceso de la fotosíntesis como tal, que esa es una de las características que tienen las plantas. Entonces vemos cómo todas estas características hacen posible este conjunto de poblaciones naturales de individuos. Cuando existen diferentes individuos con las mismas características, vamos a decir que podemos definirlo como especie. Otra definición, aquí tenemos una definición pues de alguna manera más compleja, podemos atenderlo como
proveniente del latín especie, que significa que es la unidad básica de la clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse. Cuando hablamos de esta entrecruce o este cruce, como nosotros le conocemos, podemos decir que es entonces la capacidad de reproducción que existen dentro de estos animales y poder producir descendencia para que la especie no muera o no se convierta en una especie extinta, aunque en principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. Por eso es que existen hoy en día diversidad de especies, porque una especie se entrecruzó con otra especie, pero siempre de su misma categoría, y que tal vez la especie A pueda tener un color café, por ejemplo, y la especie B un color blanco, va a dar descendencia a otro color, y así sucesivamente. Por eso conocemos animales que tienen características diferentes, aún siendo de la misma especie. Antes de pasar a población, comunidad y asociaciones alimentarias, es importante resaltar que existen diferentes tipos de especies, según estándares que le han dado diferentes autores. Tenemos especies animales, especies vegetales, especies de hongos, especies de bacterias, especies de virus. Toda esa clasificación la vamos a tomar en cuenta. Las especies de animales se registran 1.424.123 especies diferentes. Solamente ahí podemos darnos cuenta cuál es la megadiversidad de especies animales que existen. Mientras que las especies vegetales existen 319.047 especies. Y así sucesivamente podemos encontrar estos datos que de alguna manera han contribuido en gran parte a la humanidad para poder saber cuál es la cantidad específica. Población es el conjunto de individuos u organismos pertenecientes a una misma especie. Aquí ya vamos viendo cómo una especie es un conjunto. Voy a regresar para poder visualizar cómo es que se caracteriza la definición de especie. Es un conjunto o la población natural de individuos. Eso es especie. Población entonces es el conjunto de ese individuo, es el conjunto de esas especies como tal. A eso le vamos a llamar población. Por ejemplo, la población de monos arañas que existen en la selva de Petén. Por ejemplo, ellos en un principio pues fueron una especie, fueron evolucionando, se fueron entrecruzando y dieron origen a esta población como tal. Podemos atender entonces también a las poblaciones de monos arañas que existen en la selva amazónica, por ejemplo, o en las zonas sur de México. Comunidad es un conjunto de poblaciones. Si se dan cuenta, aquí vamos viendo cómo es de que la especie da origen a la población a la comunidad, y así es como vamos a ir desarrollando estos procesos. Comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Aquí ya vamos a ver, por ejemplo, la comunidad en la selva de Petén. En la selva de Petén, ¿qué animales predominan? Pues están los jaguares, están los bisotes, están las aves, guacamayas, etc. Es una comunidad como tal. A eso le vamos a llamar comunidad, que se desarrollan dentro de lo que llamamos un espacio hábitat. ¿Cuáles son las asociaciones alimentarias? Vamos a verla como una cadena alimenticia o como una red trófica. En esta parte vamos no a definirlo como tal, porque en las próximas clases vamos a ver las diferencias entre una cadena alimenticia y una red trófica. Pero las asociaciones alimentarias podemos definirlas, como lo dije anteriormente, en una cadena alimenticia o en una red trófica. Para las asociaciones alimentarias existen 4 niveles. Estas definiciones están dadas en función de la unión de varios autores. Tomemos entonces un primer nivel, que van a ser los productores, los que producen toda esa materia, todo ese alimento para las especies. En el segundo nivel, que van a ser los consumidores, esas especies herbívoras, que van a servir a su vez de alimento para las especies del tercer nivel, como lo van a hacer los consumidores secundarios.
puede ser omnívoros, incluirse también los depredadores. Y en un cuarto nivel tenemos los consumidores terciarios, que van a ser los omnívoros y los depredadores. Es así como dentro de esta pirámide podemos tener a todos los atribuye los descomponedores. Los descomponedores pues pueden iniciar en el cuarto nivel, en el tercer nivel, si una especie vegetal pues muere, entran en acción los descomponedores con todos los procesos que ellos realizan para poder tener ese equilibrio dentro de la naturaleza. Y es de esta manera como funciona la cadena alimenticia. Pero la cadena alimenticia es el sistema más básico que puede existir dentro de las asociaciones alimentarias. Podemos describir entonces que la cadena alimenticia es una secuencia lineal. Lo vamos a ver posteriormente en las clases, me voy a adelantar un poquito para que sepamos las diferencias. Dentro de la cadena alimenticia la podemos iniciar a partir del consumidor terciario o a partir de los productores, pero que antes de los productores tenemos ese flujo de energía, esa capacidad que pueden tener las plantas de absorber la energía solar para poderla convertir en alimento y así iniciar con la cadena alimenticia como tal. Vamos a ver entonces, ya para ir finalizando, los factores abióticos, óptimo, las zonas de tensión y los límites de tolerancia. Entendemos que el punto óptimo es en realidad el factor abiótico que tiene como base los límites de la tolerancia. ¿Qué son los límites de la tolerancia? Es aquella parte, los puntos extremos en los que nosotros vamos a poder decir que pueden desarrollarse una especie, puede desarrollarse al inicio de su vida, teniendo como límite de tolerancia la depredación por parte de otras especies que de alguna manera pueden aprovecharse de que no pueden valerse por sus capacidades biológicas. Y también dentro de los mismos límites de tolerancia vamos a tener el otro extremo, el extremo radical, que es parte de la naturaleza del principio de la depredación. Si yo soy débil, el más fuerte me va a comer. Ese es el principio que obedece a los límites de la tolerancia. Y tenemos en un punto óptimo, podemos definirlo así, una secuencia lineal. Tenemos límite de la tolerancia en un costado, el límite de la tolerancia en otro costado y el punto óptimo al medio. Esa va a ser en realidad la definición. Y vamos a atender entonces a las zonas de tensión, y es esa parte en donde se da toda esa interacción, toda esa sobrevivencia, como de alguna manera el factor depredación puede apartar al punto óptimo, puede apartar a los límites de tolerancia y convertirlos en un cruce de límite, como nos indica la literatura. Vamos a ver la ley de los factores limitantes. Atendemos entonces ejemplificando al clima y al microclima. El clima sabemos que es un fenómeno que en realidad es natural, que se da dentro de la atmósfera y que se caracteriza por la conjunción de numerosos elementos como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia y otros. Son fundamentales para el desarrollo de la vida dentro del ecosistema. Atendemos entonces al microclima. El microclima no va a ser más un clima contenido dentro de otro clima. Esa es la definición más específica de microclima. Tenemos aquí la definición por parte de un autor que es un clima local. Tenemos el clima específico y tenemos un clima local. Eso sí, este microclima va a tener características distintas. Por eso es de que podemos ejemplificar al clima, por ejemplo, del volcán Santa María, por ejemplo, en Quetzaltenango. Un microclima puede ser el que se ubica en las faldas del volcán, que no está a temperaturas tan mínimas como lo puede estar a 3/4 de su cumbre, por ejemplo. Dentro del microclima podemos tener en cuenta la precipitación, la humedad relativa y muchos factores que de alguna manera pues hacen posible que este microclima sea dado dentro de otro clima. Y vamos a ver entonces algunos tipos de ecosistemas que en realidad vamos a retomar una parte de la literatura. Yo se los ejemplifiqué de esta manera gráfica y de una manera textual. Vamos a tener un desierto, pastizales, bosques,
la tundra, humedales, lagos, ríos, estuarios, una zona intermareal, la zona nerítica y la zona oceánica. Todos estos tienen características diferentes, lo que hace posible que la vida animal y la vida vegetal se dé en estas poblaciones. A manera de estudio, les dejo para que ustedes puedan indagar un poco más sobre estos tipos de ecosistemas. Y finalmente, pues, se nos ha ido la primera clase y con ello pues vamos a dar paso a las preguntas de estudio. La 1.1 nos indica qué nombre recibe la combinación de los factores bióticos y abióticos. 1.2, ¿cuál es el nombre del conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo? 1.3, ¿cuál es el nombre de la unidad básica de la clasificación biológica? 1.4, ¿cuál es el nombre del conjunto de diferentes especies que comparten un lugar en común en el espacio llamado hábitat? Y 1.5, ¿cuál es el nombre del conjunto de patrones o procesos atmosféricos que caracterizan un entorno o ámbito reducido? Con esto hemos dado por finalizada la clase número 1 y agradecerles de antemano su asistencia, participación y sobre todo el favor de su atención en estas clases virtuales. Les invitamos a que continúen con el desarrollo de sus otros cursos y con ellos también un agradecimiento sincero por parte de la Universidad Rural de Guatemala por atender al llamado a estas clases virtuales. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes. Espero poder contar con su presencia en las siguientes clases y en el desarrollo de las mismas. Que tengan un buen día.